Alisson detiene al Paris Saint-Germain en un partido con polémica en el que el conjunto de Luis Enrique se volvió a encontrar con los fantasmas de ediciones pasadas de la Champions League. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado uno de los partidos más interesantes de los octavos de final. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Liverpool logró una victoria importantísima en el encuentro de ida de los octavos de final en el Parque de los Príncipes frente a un Paris Saint-Germain que fue mejor, frente a un Paris Saint-Germain que fue claramente superior tanto por juego como por ocasiones ante el equipo de Arne Slot, pero que tuvo enfrente a un Alisson absolutamente histórico, firmando una de las mejores noches de su carrera, el guardameta brasileño, que después de marcar también las diferencias a lo largo de las temporadas anteriores en el conjunto red, tanto por ejemplo en finales de Champions como en eliminatorias de esta misma competición, tuvo tuvo que asumir el papel protagonista frente a un Paris Saint-Germain que para mí ha dado claramente un paso hacia adelante con respecto al equipo que vimos, por ejemplo, frente al Atlético de Madrid en este mismo estadio en Champions en fase de Liga, y también dando un par de pasos hacia adelante con respecto al equipo que vimos caer en semifinales de Champions la temporada pasada frente al Borussia Dortmund. Un Paris Saint-Germain diferente, un Paris Saint-Germain mejor, pero que no pudo batir a un Liverpool que vuelve a demostrar la capacidad brutal que tiene para sufrir, para resistir, para ser capaces de no terminar recibiendo goles en unas situaciones donde normalmente este equipo estaba llamado a ser superado, estaba llamado a recibir tantos, y este es para mí el gran logro de un Arne Slot que ha permitido al Liverpool dar un paso hacia adelante en muchos aspectos del juego, ser más contundente, ser más sólido, ser mejor defensivamente y pues también llevar a sus jugadores a un estado de forma, a un estado de confianza sin el que no se puede explicar, sin el que no se puede entender esta victoria tan importante, victoria de campeón de un Liverpool que fue capaz de sobrevivir gracias principalmente a su guardameta, a un Alisson que firmó una noche maravillosa, una noche de 9 paradas dejando su portería a cero, algo que recientemente solo habían logrado guardametas del Real Madrid, Lunin y Courtois frente a Liverpool y RB Leipzig respectivamente, con el Paris Saint-Germain firmando unos números de remates brutales, 27, muy cerca de uno de los récords, ¿no?, que tiene el mismo la temporada pasada frente al Borussia Dortmund, y por primera vez en Champions desde 2021 firmando también un partido en el que el conjunto francés tuvo 25 remates más que su rival y terminó perdiendo, ¿no?, como le ocurrió también en esa ocasión frente al Bayern Múnich. Un encuentro de superioridad, un encuentro de claro dominio, tanto por juego como por ocasiones, en los que el Paris Saint-Germain volvió a encontrarse con los fantasmas de ediciones pasadas de la Champions, y aunque mi mensaje hacia el conjunto de Luis Enrique es positivo, es de crecimiento, la realidad es que es muy difícil imponerse en eliminatorias de Champions si no tienes a un guardameta capacitado para o que haya demostrado o que venga demostrando crecimiento en este tipo en este tipo de partidos. Un Donnarumma que en Liga Francesa, que en Campeonato Nacional y también con su selección con Italia es muy bueno, demuestra ser capaz de marcar esas diferencias que de momento en las Champions no está siendo capaz de marcar. Lo vimos también en la noche de hoy, porque el disparo de Harvey Elliott, yo creo que por la actuación que estaba teniendo Alisson, el brasileño lo hubiese detenido. No pudo hacerlo un Donnarumma que, también hay que decirlo, no comete un error, simplemente es una parada que hay que pedirle a un portero de superclase. Alisson no lo es, Donnarumma no lo es, y la noche de ayer Alisson sí lo es, como también ha demostrado el brasileño en ediciones pasadas de la Champions League, donde ha sido capaz de marcar diferencias. El Paris Saint-Germain no tiene uno de los mejores 5-10 atacantes del mundo, pese al estado de forma que tiene Dembélé, pese a la calidad de Kvaratskhelia, y eso es lo que le viene faltando en algunos grandes partidos a un Paris Saint-Germain que, para mí, pese a su derrota en el partido de ida de los octavos, ha demostrado o me demostró ser mejor equipo, tener más variantes, tener más capacidad de generar, tener más capacidad
de generar problemas al rival que el que veíamos hace un par de meses. El Paris Saint-Germain se volvió a encontrar con los fantasmas de ediciones pasadas de la Champions por su falta de capacidad para marcar diferencia en las áreas, pero para mí el conjunto de Luis Enrique va en el buen camino, ha crecido con respecto a la edición anterior y la realidad es que ha terminado cayendo frente al principal favorito a ganar esta Champions, a un equipo que yo creo que ya sabíamos, porque lo habíamos contado aquí en el canal, que estaba capacitado para ganar este tipo de partidos. Ahora mismo el Liverpool, para mí, toma el testigo del Real Madrid como el único equipo en eliminatorias de Champions capaz de sobrevivir, capaz de terminar ganando un partido en el que es tan superado tanto por juego como por ocasiones. El conjunto blanco era el único y lo demostró en temporadas anteriores en Champions, capacitado, lo hizo frente al Manchester City, de resistir este tipo de asedios, de resistir ante esta superioridad del rival, y el Liverpool para mí ha tomado este testigo, como también el Paris Saint-Germain ha tomado el testigo de ser el equipo más capacitado de Europa ahora mismo, para anular todo tipo de situaciones, para anular los ataques del rival, para dejarle sin posesión, para dejarle sin capacidad de dar 2-3 pases consecutivos, para dejarle sin capacidad bueno, pues de, ¿cómo decirlo?, ¿no? De calmar el partido, de llevar el partido a su terreno. La verdad es que el Paris Saint-Germain para mí firmó sobre todo una primera parte espectacular y un tramo final del partido en el que también pudo haberse puesto por delante en una eliminatoria que va a Anfield con ventaja para un Liverpool que para mí esa es la clave, demuestra por qué es el favorito de la Champions, por qué es el único ahora mismo para saber resistir ante este tipo de asedios, y que tiene también ese aura de campeón por el gran estado de forma de sus jugadores y por el nivel de una plantilla muy experimentada que ya se las ha visto de todo tipo en esta competición, ganando una final y perdiendo dos precisamente frente al Real Madrid, ¿no? Con el conjunto blanco siendo capaz de resistir en esos partidos también algunos tramos de asedio brutal del conjunto en ese momento entrenado por Jürgen Klopp. ¿Parece la temporada del Liverpool? Lo será. Lo iremos siguiendo con muchísima atención aquí en el canal. De momento, hoy vamos a terminar de repasar con algunos detalles un partido en el que no había grandes novedades en ninguno de los dos onces. La principal noticia en el Liverpool, obviamente, bueno, pues era que iba a defenderse en 4-5-1 durante el tramo inicial del partido. Después iremos contando los cambios que fue introduciendo Arne Slot para intentar encontrar soluciones ante la superioridad que estaba teniendo el Paris Saint-Germain. La novedad era que el portugués Diogo Jota jugaba en punta, y en el Paris Saint-Germain el 11 previsto, con Kvaratskhelia partiendo en derecha, con Dembélé partiendo en punta del ataque y con Barcola en izquierda, pero con mucho intercambio de posiciones, con Arraf también entrando en esa rueda, ¿no?, de ser por momentos interior, por ser por momentos extremo derecho, con Fabián y con Joao Neves también, bueno, pues intercambiando sus posiciones y bailando, ¿no?, en ese ataque de un Paris Saint-Germain que los primeros 10-12 minutos de partido para mí ya deja claramente marcado cuál va a ser su plan de partido o cuál es su plan de partido, con esa presión hombre a hombre desde que el Liverpool saca de puerta, con Alisson y con Van Dijk volcando con saques largos el juego sobre un Mohamed Salah que no pudo imponerse durante todo el encuentro a Nuno Méndez y que además, bueno, pues se desconectó del partido, dejando muy claro el egipcio que Arne Slot tomó una buena decisión al retirarle del campo en el minuto 86, pero hasta ahí queda mucho partido. De momento nos vamos a centrar en lo que para mí pasó en el minuto 16, con un Paris Saint-Germain que estaba ya dejando muestras de que estaba siendo mejor, de que estaba comenzando a imponer su idea de juego, hasta que llega una acción para mí determinante, ¿no? El primer desborde hacia la línea de fondo de Dembélé, el pase atrás, el centro atrás raso y Joao Neves desde el punto de penalti, que con su pierna zurda, con su pierna mala, la menos buena, termina enviando por encima de la portería de Alisson una ocasión clarísima que en el minuto 16 para mí ya comienza a explicar, ¿no?, una primera parte de clara superioridad tanto por juego como por ocasiones del conjunto de Luis Enrique, que a partir de esa acción, bueno, pues comienza completamente a ganar todo tipo de duelos, a imponer su presión alta, a imponer, bueno, pues ese juego tan agresivo a la hora de recuperar el balón, con esa presión nada más perder el balón, que dejó al Liverpool sin salida, que fue dejando al Liverpool sin capacidad de tener el balón, sin capacidad de dar 2-3 pases seguidos, un Paris Saint-Germain que comenzó a sentirse muy cómodo a partir de esa acción de Joao Neves, y que terminó, bueno, pues encontrando también una acción en el minuto 24-25 de partido en la que Konaté comete un error,
William Pacho le mete un pase brutal a la espalda a Barcola, que le gana la carrera a Konaté. El central francés le mete el cuerpo a Barcola por detrás, la acción es clara de derribo y el colegiado determina que no es suficiente, el colegiado determina que no hay tarjeta o que no hay falta y por lo tanto no hay tarjeta roja. Yo creo sinceramente que era falta, creo que el Liverpool se tenía que haber quedado en el minuto 24 del partido con un futbolista menos y obviamente eso había podido marcar muchísimas diferencias en este encuentro de ida de los octavos de final. El árbitro decidió que no era suficiente, es una acción de puro criterio del árbitro de campo, por lo tanto se entiende que el VAR no llamase al colegiado porque el árbitro de campo vio perfectamente lo que sucedió, pero decidió no pitar penalti. Para mí se equivoca gravemente y perjudica gravemente a un Paris Saint-Germain que pese a eso, ¿no? Pese a la frustración de saber que podías estar con un futbolista más sobre el terreno de juego, siguió siendo muy dominador, imponiéndose a un Liverpool que no era capaz de tener el balón y que pese a intentarlo sin arriesgar con esos balones largos a Mohamed Salah, terminó también permitiendo algunas acciones de transición con el Liverpool abierto, en las que por ejemplo Virgil van Dijk se termina equivocando en una acción clarísima, en un triple remate en el área del Paris Saint-Germain. Primero mano a mano de Dembélé, que termina deteniendo a Alisson con una parada brutal con el pie, con la pierna izquierda. Después en el rechace Barcola dispara, Szoboszlai la saca y en el próximo rechace Barcola obviamente termina cabreadísimo, como veis en esta acción, porque envía, sin Alisson en la portería, envía el balón por encima de la portería del guardameta brasileño en una media hora final de asedio total, de superioridad total de un Liverpool que vio como Alisson, pues se convirtió en el mejor portero del mundo, en el guardameta más capaz de hacer este tipo de partidos. Obviamente es un portero que todos conocemos, que tiene experiencia en Champions, que ha jugado finales, que ha ganado finales, que ha marcado la diferencia, por ejemplo, en esa final frente al Tottenham, y tenía que llegar su momento. Un Liverpool que está teniendo a una Alisson excepcional durante toda la temporada, diría yo, salvo el tramo en el que obviamente estuvo lesionado, y la realidad es que respondió cuando más lo necesitaba su equipo, demostrando que el Liverpool, por todas las piezas que tiene, tanto en ataque como en defensa, por el estado de forma que tiene, ahora mismo es el único equipo del mundo capaz de resistir este tipo de asedios, como los que el Manchester City llevaba al Real Madrid a tener que soportar. El conjunto blanco era capaz de hacerlo y ahora, pues para mí este partido, ¿no?, me ha recordado mucho a lo que el Manchester City le hacía al Real Madrid y cómo respondía al conjunto blanco. El Paris Saint-Germain obligó a Liverpool a tener que sobrevivir y el conjunto red fue capaz de hacerlo, frustrando completamente obviamente al conjunto francés y a un Luis Enrique que sabía, ¿no?, que ya le había pasado este tipo de cosas a su equipo, con él mismo en el banquillo la temporada pasada frente al Borussia Dortmund, aunque yo creo que sinceramente el Paris Saint-Germain está un par de escalones por encima del nivel que mostró la campaña anterior, porque su ataque es mucho menos previsible, jugadores que con ese intercambio de posiciones, esa movilidad, pues van fluyendo, van ocupando espacios más difíciles de defender, jugadores en un gran estado de forma, sobre todo atacantes en un gran estado de forma, algo que no vimos en esas, para mí en la Champions pasada, ¿no?, con un Mbappé que terminó la temporada bastante mal. El Liverpool sabía que era imposible mantener la puerta a cero con este asedio, pese a tener a una Alisson brutal, pero al final iba a terminar llegando a una ocasión tremendamente clara. En el minuto 20 también, después de esa acción de Joao Neves, hay un gol anulado milimétrico por fuera de juego a Kvaratskhelia, que me gustó mucho su partido, muy participativo el georgiano, demostrando un nivel técnico brutal, con conducciones por dentro, superando a jugadores, también con buenas definiciones, obligando a Alisson a tener que hacer intervenciones del máximo nivel en una primera parte en la que el conjunto francés fue tremendamente superior. Arne Slot sabía que tenía que cambiar, del 4-5-1 inicial había pasado a un 4-2-4 con McAllister y con Gravenberch ocupándose de esa zona entre líneas para intentar minimizar la superioridad que estaba teniendo el Paris Saint-Germain. No lo consiguió, no tenía alternativas para salir en largo, siempre buscando a Mohamed Salah, que era incapaz de imponerse a Nuno Méndez. El Liverpool no era capaz de contraatacar debido a la buena colocación y a la buena presión tras pérdida del conjunto de Luis Enrique, y por lo tanto era el momento de que Arne Slot tocase cosas, que moviese el árbol, que buscase algo diferente, y lo hizo el técnico holandés, volviendo
a un 4-5-1 que ya había planteado de inicio, pero con alguna modificación, con Szoboszlai muy pendiente de Vitinha, con Gravenberch muy pendiente de Fabián y con McAllister muy pendiente, ¿no?, del jugador que caía al interior derecho por parte del Paris Saint-Germain. En algunas ocasiones era Dembélé, en algunas ocasiones era João Neves, en otras acciones era Graf, y con Luis Díaz muy pendiente también de perseguir al lateral derecho del Paris Saint-Germain, ¿no? Por lo tanto, modificando, añadiendo aspectos importantes a su plan inicial, el bueno de Arne Slot, que en el inicio de la segunda parte, para mí, en los primeros 20 minutos aproximadamente, fue capaz de llevar el partido a unas situaciones donde el conjunto de Red, pues tuvo la capacidad de generar constantes contraataques, de generar constantes acciones en las que podía correr, en las que Szoboszlai, en las que Diogo Jota, en la que Luis Díaz, en la que McAllister y en la que Gravenberch podían correr con espacios, pero en la que se encontraron a Mohamed Salah, que pues no sé si por estar muy desconectado del juego, de poder participar muy poco, del nivel que estaba mostrando Nuno Mendes ante él, se desconectó completamente del partido, recibió un par de acciones en las que pudo encarar al portugués, en las que pudo filtrar algún pase importante para sus compañeros con espacio, pero estuvo pues muy mal el egipcio, que viene haciendo una temporada histórica o una temporada maravillosa en esta edición de la Champions y en todas las competiciones en general, pero que en un partido importante ha dejado que desear, ¿no? También para mí en el duelo contra el Real Madrid en la fase de Liga hizo un partido bastante flojo el egipcio, donde, si no recuerdo mal, terminó fallando un penalti, ¿no? Es lo que tengo en la cabeza, corregidme si me equivoco, pero me suena que fue así. En definitiva, con las modificaciones de Arne Slot, con el cambio también, pues esos pequeños detalles que introdujo en el nuevo planteamiento para la segunda parte el técnico holandés, el Liverpool creció, igualó el partido, generó acciones en las que podía haber terminado creando mucho peligro, pero pues esa falta de acierto en el último pase, sobre todo de alguna gran acción individual de Mo Salah, alguna mejor decisión del egipcio, terminó manteniendo ese 0-0, sin ocasiones claras, un Liverpool que estaba siendo para mí en ese tramo mejor que el Paris Saint-Germain, y con Luis Enrique, en mi opinión, esperando demasiado para hacer el primer cambio, ¿no? Esperando hasta el minuto 66, entró Doué por Ousmane Dembélé entró Doué por Barcola y con Ousmane Dembélé tomando las riendas del partido, dejando un par de acciones consecutivas de desborde para intentar y obligar a Alisson a tener que intervenir. Es cierto, pues que también Arne Slot responde con los cambios, con la entrada de Darwin Núñez, por la entrada de Curtis Jones, dejando fuera a Diogo Jota y a Luis Díaz, que habían hecho un trabajo de desgaste absolutamente brutal. Es cierto que el Paris Saint-Germain, a partir, yo creo que del minuto 75 más o menos, vuelve a provocar pues un asedio frente a la portería de Alisson, con la entrada también de Gonzalo Ramos y con un Doué que se echó el equipo a la espalda, que comenzó a generar ocasiones con un disparo brutal desde fuera del área, con una acción metiéndose hacia adentro desde la banda izquierda y obligando a Alisson a tener que a estirarse lo máximo posible, sacando con la punta de los dedos un disparo maravilloso del extremo francés, que podía haber significado el 1-0, que podía haber significado el 1-0 en ese minuto 80 de partido, que no se convirtió, y con un Gonzalo Ramos que, también hay que decirlo, no tuvo ningún tipo de intervención en el encuentro, porque sus compañeros no buscaban esos centros laterales para intentar encontrarle frente a la posición de Konaté y de Van Dijk, ¿no? El Liverpool había sido capaz de sobrevivir en la primera parte. En la segunda estamos viendo un partido más igualado. En el tramo final, el Paris Saint-Germain, de nuevo, a través de las acciones individuales de Doué, volvió a obligar al brasileño a tener que intervenir. Él se sacó sobre todo una parada brutal en ese minuto 80, y cuando parecía que todo estaba decidido, cuando parecía que ambos pues no querían arriesgar el 0-0, llega el balón largo de Alisson, el duelo que gana Darwin Núñez a un Marquinhos, que había hecho un partido también muy bueno, en poquitas acciones había tenido que intervenir, llegar de urgencia, pero el brasileño, a diferencia de temporadas anteriores, había estado muy bien, pues en una acción de corrección en la primera parte, otra acción en la segunda en la que impide, después de un gran pase de Trent Alexander-Arnold, que Darwin Núñez se quede en el mano a mano, porque se anticipa, mantiene el duelo en velocidad frente al uruguayo, y Darwin Núñez en ese último minuto prácticamente del partido, 87 más o menos, gana el duelo aéreo. Todos los defensas, todos los jugadores del Paris Saint-Germain se centran en el balón. William Pacho abandona el lado del sector izquierdo y se viene al centro a tapar el disparo del uruguayo. Este levanta la cabeza,
tiene esa calma que le viene faltando durante sus temporadas en el Liverpool a Darwin Núñez, encuentra a Harvey Elliott llegando por delante de un Nuno Méndez que se queda parado en la acción, que comete su único error en el partido y lo termina aprovechando el canterano del Liverpool para darle una victoria de campeón a este Liverpool, que vuelve a demostrar que tiene ese aura especial esta temporada, que es ahora mismo el único equipo de Europa capaz de resistir este tipo de asedios y de convertirlo por tener la puntualidad, por tener la calma, por tener la capacidad de aprovechar su única ocasión en el partido para llevarse un triunfo muy importante, para encarrilar su pase a los cuartos de final y para volver para mí a dejar esa sensación de que está la temporada de Liverpool en la Champions. Veremos si es así, lo iremos contando con mucha atención, como sabéis, como siempre, aquí en el canal. Espero que os haya servido este vídeo para entender lo que ocurrió en el partido, para entender lo que yo creo que significa este encuentro y para, saber que seguramente en el encuentro de ida vamos a ver algunos tramos de superioridad del Paris Saint-Germain y en los que vamos a ver si son capaces o jugadores de marcar la diferencia y de cómo responde un Liverpool del que espero mucho más, mucha más capacidad de contraatacar y sobre todo a un Mo Salah al que hay que pedirle un nivel muy superior al que vimos en el Parque de los Príncipes en este primer duelo de la eliminatoria. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido. Nos vemos en el próximo.